Hola, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Hola, profe, Buenas buenas tardes. tardes. Sean bienvenidos todos y todas. Hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. profe. Hola, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a acomodar aquí un poquitito. Ahí sí. Vamos a comenzar, ¿cierto? Muy puntuales. Ya esperando todos nos encontremos muy bien, ¿cierto? Vamos a comenzar con esta tercera sesión. Y bueno, primero les voy a compartir, ¿cierto? La pantalla. Dame un segundito aquí. Ya, ahora sí. Sáquenme de una duda, les compartí ya la actualización del calendario, ¿verdad? Si no es así, me queda pendiente y lo voy a enviar al grupo de WhatsApp. De todas formas, también lo subí al aula para que lo puedan revisar, ¿cierto? Y no nos atrasemos con ninguna de las evaluaciones. Ya, ya todos me conocen, ¿cierto? Esta partecita la vamos a saltar. Y ya no tengo claro la fecha acá, ignoren la parte de la fecha en caso de que haya alguna que no corresponda. Ya, pero lo importante en esta partecita es sobre los módulos. Hoy corresponde el módulo 3 en el documento que tiene como título Neurodiversidad. Sumado a la próxima clase, ya recordé cómo era. Estamos atrasados, ¿cierto? En una sesión. Por lo tanto, ignorando, ¿cierto? Las fechas del lado, vamos igual en nuestra tercera clase, que es hoy 14, y veremos neurodiversidad. Posteriormente, el día jueves, veremos procesos afectivos en el trastorno de espectro autista. Ya igual veremos un poquito más de estrategias. Al día de hoy es más que nada teórico y unas pequeñas estrategias chiquititas, que son como globales. Y ya el día jueves sería aplicada la evaluación 2. Ya, vamos a ver, ¿cierto? El concepto. Ya, sobre el concepto de neurodiversidad, ya estuvimos hablando un poquito, ¿cierto? En las primeras clases, muy acotadamente, de qué significaba este concepto de neurodiversidad. Ahí sí. Ya. La neurodiversidad, ¿cierto? Se refiere a que existen diferencias neurológicas que son naturales entre una persona y otra, que va a definir el funcionamiento cerebral, ¿cierto? Y van a contribuir a la diversidad humana, ya, de una manera que sea mucho más válida y significativa. Bajo este concepto se reconoce que no hay solo una forma normal, ¿cierto?, en que un cerebro humano pueda procesar la información, sino que existe una gama muy amplia de variaciones que van a ser neurobiológicas entre cada uno de nosotros. La neurodiversidad abarca a todas las personas por igual, independiente si tienen algún trastorno o si tienen alguna patología. Ya todos entramos dentro de este concepto de neurodiversidad. Incluye a las personas con algún diagnóstico o trastorno del neurodesarrollo, como, ¿cierto?, el trastorno espectro autista, como el déficit de atención con o sin hiperactividad. También si existe, por ejemplo, dislexia, que la dislexia, ¿cierto?, es un trastorno específico del aprendizaje, ¿ya? O algún trastorno sensorial, entre muchos otros. También va a abarcar a quienes no tienen algún diagnóstico específico, pero también pueden existir, ¿cierto?, diversas. Lo que nos dice este concepto es que van a existir diversas formas de procesar la información, de pensar y de experimentar el mundo. Y es importante, bajo este concepto, entender, ¿cierto?, que no implica, ¿cierto?, que esté negando la existencia de que exista algún tipo de dificultad o que existan desafíos para algunas personas debido, ¿cierto?, a las diferencias neurológicas, sino que promueve más bien el respeto, aceptación, valoración, ¿cierto?, de todos por igual. También no ve estas diferencias de cada uno como algo negativo,
o como un déficit o algo que deba ser eliminado, sino que este concepto de neurodiversidad va a promover esta aceptación, ¿cierto? Y es súper importante si lo vemos dentro de cada de los conceptos que son más significativos para cada uno de nosotros, ¿cierto? Si vemos este concepto de neurodiversidad, lo veíamos también en la ley de autismo. Entonces se posicionaban, ¿cierto?, los conceptos bajo esta mirada de neurodiversidad. Es súper importante, ya que en este momento, ¿cierto?, estamos comenzando a transportarnos a un paradigma, ¿cierto?, de inclusión. Ya, esto en todos los contextos, educativo, social, cultural. Por lo tanto, ¿cierto?, se abarca también desde este lado. Bajo este concepto nos dice que eh, existe una variabilidad neurocognitiva que es infinita en la población humana. Ya, es un subconjunto de biodiversidad, sino que nos dice, ¿cierto?, que además de la diversidad, ¿cierto?, que es biológica de cada uno, a nuestros genes, nuestras células, que originan, ¿cierto?, nuestras características y rasgos específicos, ya, si bien existe ese concepto, también existe podría ser esta biodiversidad, ¿cierto?, en cuanto al procesamiento neurocognitivo. ¿Ya? Para poder, somos muy diversos, ¿cierto? Vamos a ser variables, vamos a pensar de una manera muy distinta, vamos a aprender también de una manera muy diferente unos a otros. Y por lo tanto vamos a poder, ¿cierto?, afrontar las demandas del entorno de una manera muy diferente. Cada ser humano tiene un sistema nervioso único, con una combinación única de habilidades y necesidades. Así como existen esta facilidad para, por ejemplo, aprender, ¿cierto?, algún concepto con solo escucharlo, ¿ya? Puede ser que seamos muy productivos, ¿cierto? Con esta habilidad, ¿cierto? Que hemos trabajado y con solo escuchar las cosas una vez, ¿cierto? Vamos a poder atender a ellas, vamos a aprenderlas súper bien y las vamos a poder aplicar. Ya versus algún compañero, ¿cierto? Que tenga mayor dificultad y necesite no solo escucharlo, sino también realizar algún esquema, ¿cierto? Algún mapa conceptual y también, ¿cierto? Volver a repetirlo, quizás escucharlo con otras palabras, ¿ya? Pero puede ser que esta persona que tiene esta facilidad para poder aprender las cosas con escucharlas solo una vez, también tenga algunas necesidades, ¿cierto? También tenga otras dificultades en otra área. Por ejemplo, esto tenga dificultades en poder, ¿cierto?, dibujar o llevar a la práctica algún material escrito. Al contrario, ¿cierto?, nuestro compañero que necesita un poquito más de refuerzo va a tener una habilidad fascinante para poder realizar ese tipo de actividades. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto?, nuestro sistema nervioso, la forma en que vamos aprendiendo, vamos gestionando, ¿cierto? Todo lo que va llegando a nuestros sentidos, ya va a ir variando y esa es una variación natural bajo este concepto. También nos dice que el desarrollo neurológico atípico es una diferencia normal que debe ser reconocida y respetada como cualquier otra variante humana. Se refiere, ¿cierto? Recordemos que había una variable que nos decía, que igual la vamos a revisar a continuación, que nos decía que existe una forma de desarrollo o de neurodesarrollo que va a ser lo que esperamos, ¿cierto? Para cada uno de nosotros a medida que nos vamos desarrollando. Esta forma, ¿cierto?, de neurodesarrollo, ¿cierto? Se llama neurodesarrollo, ¿cierto? Va a ser más típico, ya va a ser acorde a todas las normas establecidas, ¿cierto? Vamos a ver a niños pequeños que a cierta edad, ¿cierto? Quieren enfrentarse con diferentes desafíos propios, ¿cierto? Para su edad de crecimiento, van a poder llevarlos a cabo sin mayores necesidades de adaptaciones o con apoyos mínimos, versus, ¿cierto? Este neurodesarrollo que es atípico, que sería algo que escapa, ¿cierto?, de lo que está normado comúnmente. Existen estas diferentes
diferentes maneras de procesar la información y tipos de configuraciones cerebrales. Esto ya lo vimos. Y el autismo no se considera una enfermedad ni un trastorno, sino una condición de vida con la cual se nace y se posee un neurodesarrollo atípico. Eso nos dice este autor. Ya, recuerden que estamos todo el rato hablando bajo el concepto de neurodiversidad para las personas que se vienen integrando también. Nos dice, ¿cierto?, que bajo esta mirada, el autismo no va a ser una enfermedad como tal, ya ni un trastorno, algo con lo que, ¿cierto?, podamos clasificar, ¿cierto?, a las personas de acuerdo a sus síntomas, sino que es, como decíamos al principio, una variable natural, ¿cierto?, del desarrollo de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso, ya que va a ser finalmente una condición de vida, ya con la cual vamos a nacer, ¿cierto? Como habíamos visto anteriormente, el contar, ¿cierto? El tener autismo o cualquiera de las condiciones que habíamos nombrado previamente, ya nos va a acompañar durante toda la vida, ya, al ser una condición del neurodesarrollo. No es algo que vaya a desaparecer en algún momento de la vida, sino que las manifestaciones van a ir disminuyendo o aumentando dependiendo de varias condiciones. Una, ¿cierto? Son las variaciones naturales que vayamos teniendo orgánicamente, ¿cierto? De acuerdo a la edad que tengamos. Hay diferentes desafíos de acuerdo a la edad que tengamos también, que va de la mano con nuestro desarrollo biológico. También va muy de la mano con, por ejemplo, si estamos pasando por algún cambio importante en una etapa de la vida, el pasar, por ejemplo, de la educación básica a la educación media o pasar a la universidad, ¿cierto? Son cambios súper grandes para la persona y pueden hacer que en algún momento ya requiramos ciertos mayores apoyos para poder afrontar esa etapa en la que nos encontramos. Ya lo mismo de la pubertad o las primeras relaciones amorosas en algunos casos. Ya van a requerir de otro tipo de apoyos. También nuestras necesidades van a ir cambiando. No van a ser las mismas que tenemos cuando somos pequeños, ¿cierto? Que se prioriza realizar actividades mediante el juego, a cuando ya seamos más grandes, ¿cierto? Adolescentes, que ya va a ser mucho más todo lo que es la relación entre pares, ¿cierto? Toda la parte social va a estar mucho más influenciada, ¿cierto? Todas nuestras necesidades van a ir cambiando, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Nos dicen que estas etapas del desarrollo van a tener, ¿cierto? Van a ser no las esperadas por lo normado, ¿cierto? Lo que comúnmente se espera. Ah, ya, perdón. Alejandra no había realizado una consulta. Sí, solamente estaba realizando una pequeña introducción. El tema que estamos viendo ahora es neurodiversidad, ya para las personas que igual se vienen incorporando. Estamos viendo que, pequeño resumen, eh, bueno, definición más que nada del concepto de neurodiversidad, que nos dice que es una variante, ¿cierto? Neurocognitiva, que es algo que podemos estar clasificados dentro de esta neurodiversidad, personas con o sin algún diagnóstico. Ya bajo este concepto entramos todos. También, cierto, las partes más importantes, que cada ser humano tiene un sistema nervioso que es único. Tenemos cada uno una combinación única de habilidades y también de necesidades. Ya, pues podemos tener capacidades en algunas áreas y en otras podemos tener necesidades. O al contrario, ¿cierto? Ya podemos ir variando mucho de una persona a otra. Y nos dice que este neurodesarrollo, que no va a ser lo estandarizado, ¿cierto? Lo que comúnmente se espera para un niño de cierta edad o un joven, ya va a decirnos que es un desarrollo neurológico atípico, ¿cierto? Que no está bajo esta norma, ¿cierto? De crecimiento y de cumplimiento de etapas. Y también nos dice que bajo esta mirada, bajo este enfoque o paradigma, ya, el autismo no se considera una enfermedad ni un trastorno, ya, sino una condición de vida con la que se nace y va a poseer, ¿cierto?, este desarrollo atípico. Nos va a acompañar durante toda la vida. Ya, todavía no pasamos la asistencia, ya yo trato de pasarla al final. Se me escapó aquí un poquito.
Continuando, se evita, ¿cierto? Desde esta mirada, el enfoque que sea patologizante del autismo. Ya, se evita, ¿cierto? Llamar a la persona, ¿cierto? Solamente bajo el nombre, ¿cierto? La persona tiene un diagnóstico, la persona tiene un trastorno, ya tiene tal y tal característica. Ya se trata de ver mucho más allá de solo la patología y las características propias, ¿cierto? De esta patología en sí. ¿Ya? Además, no niega que puedan existir coocurrencias o comorbilidades. ¿Qué quiere decir esto? Ya se refiere, ¿cierto?, a una combinación de dos o más trastornos o condiciones médicas en una misma persona al mismo tiempo. Ya suele ocurrir y es bastante frecuente que en personas con TEA ya existan también otras condiciones o otras sospechas de otros diagnósticos, ¿ya? O otras características de otros diagnósticos que son asociados. No ocurre en todos los casos, para que lo tengan claro, pero dentro de los más comunes, no sé si los había nombrado, están los trastornos del sueño, está también déficit de atención con hiperactividad, también podemos encontrar comorbilidad con trastornos de la deglución y estomacales. Ya existen varios otros, y también epilepsia, pero en menor grado. Ya, entonces existen varios diagnósticos que pueden ser eh, concomitantes, ¿cierto?, con estos diagnósticos. Aún así, ¿cierto? Se evita bajo este enfoque, llamar a la persona, ¿cierto? Solamente clasificarla, por ejemplo, por un diagnóstico. Y que se ve a la persona como una persona más, ¿cierto? No solamente que una persona con este diagnóstico lo vamos a clasificar de tal forma, no lo ve de esa forma. Pero sí dice que pueden existir, ¿cierto? Estos diagnósticos o patologías que son concomitantes. También, ¿cierto? Se enfoca desde un modelo social de discapacidad, con énfasis en las barreras sociales. El modelo de discapacidad enfatiza, ¿cierto?, las limitaciones y los desafíos experimentados con las personas con discapacidad, como, bueno, las limitantes que enfrentan las personas con discapacidad no son culpa o no son, ¿cierto? La discapacidad no se da porque la persona tenga un diagnóstico, sino que se da porque el mismo entorno está poniendo estas barreras. ¿Qué quiere decir? Estas barreras sociales, ¿cierto? Quieren decir que pueden ser de acuerdo a lo que la misma gente, ¿cierto? Como una persona, ¿cierto? Se va a posicionar frente a otra. Por ejemplo, si nos dicen, ya este joven tiene autismo, ¿ya cómo lo vamos a tratar? ¿Le vamos a dar realmente todas las oportunidades que al resto de las personas? Vamos, ¿cierto? A decir, no, no sé cómo trabajar con él, así que no vamos a poder, ¿cierto?, atenderlo acá. Ya, nos quiere decir, ¿cierto?, que en realidad la sociedad, ¿cierto?, es la que pone los límites. Ya, entonces, ¿cierto?, bajo esta mirada, pues, claro, se busca que claramente las posibles barreras, por ejemplo, las personas, ¿cierto?, sean mucho más abiertas y en vez de negar la participación, ¿cierto?, eh, crear, ¿cierto? Saber cómo atender las necesidades y si existe, ¿cierto? Esta opción de que nosotros mismos podamos, ¿cierto? Acoger las necesidades de las personas, nosotros mismos nos adaptamos, ¿cierto? Dejamos de crear barreras. Por lo tanto, ¿cierto? La persona que tiene estas necesidades, ¿cierto? Puede participar de una manera plena, al igual que el resto, solamente con algunas pequeñas eh, adaptaciones pudiese ser. Ya puede ser algún tipo de barrera, falta de conocimiento, aceptación de la neurodiversidad, puede llevar claramente a la discriminación, a la exclusión, ya falta de acceso, también adaptaciones que pudiesen ocurrir en el entorno, eso también es un tipo de barrera que es impuesta por la misma sociedad. También nos dice que las personas, ¿cierto? Con algún tipo de diagnóstico
no son pacientes, sino participantes. Ya no se brindan terapias, sino acompañamientos y intervenciones. Ya desde todo punto de vista nos dice que no tenemos que ver a la persona, ¿cierto?, como un número más, una persona con un diagnóstico X, sino que nos dice que ya no tenemos que verlo con este enfoque que es mucho más biomédico, que nos diría, ¿cierto?, la persona es un paciente más, ya un número más, sino, ¿cierto?, alguien que va a ser mucho más participante de esas propias intervenciones. Ya nosotros no vamos a hacer, bajo este enfoque, no vamos a hacer, ¿cierto?, que la persona eh, realice ciertos tipos de actividades, por ejemplo, que en un contexto de intervención ya en box, que la persona, ¿cierto?, logre movilizar ciertas piezas, terapia como de encaje de actividades, ya, sino que la vamos a hacer participar mucho más, vamos a indagar, ¿cierto?, en sus propios intereses, en las necesidades que tenga, vamos a acoplarnos nosotros, ¿cierto?, a lo que la persona necesita. Ya no darle esta suerte de terapia estandarizada que nos sirvió para una persona, también la vamos a aplicar acá. Ya vamos a hacer que valga también esa opinión, ¿cierto?, de la persona. También se busca crear lazos de empatía, escucha, comprensión y acción, ligado a lo mismo. Estos somos personas, ya no nos vamos, ¿cierto?, a guiar por lo que nos dice solamente un material de lo que tengamos que aplicar y tengamos que aplicar cierto tipo de terapia, ¿ya? Tenemos que hacerlos partícipes también, todos vamos a ser partícipes. Se pasa de considerar el autismo desde el déficit hacia las características. Ya en otras palabras, bajo el concepto de neurodiversidad, todas las personas percibimos, procesamos y expresamos la información de manera diferente. Ya no van a existir dos cerebros iguales, ya, aunque exista un conjunto de personas con características en común, ya, todo este conjunto va a ser mucho más diverso, ¿cierto?, que solo darles a todos, ¿cierto?, lo que creemos que podría servirles a todos. Ya, bajo esta mirada, ¿cierto?, nos aparece, ¿cierto?, otro concepto, que es neurodivergente. Me parece que en el documento puede ser que eh, tengo entendido que uno de estos dos títulos no está escrito tal cual, para que lo puedan revisar, ya porque las preguntas, ambas, tienen el concepto de neurodivergente. La, eh, la definición es correcta, pero en la pregunta me parece que hay una confusión de conceptos, para que lo tengan claro. La pregunta acá es: ¿qué es una persona neurodivergente y qué te hace neurodivergente? Ya, me parece que ahí había un error, de todas formas lo voy a revisar, ya, para que lo puedan incorporar también. Ya, Perdón, entonces, profe, disculpe que la interrumpa. Se me dígame, va a ir la idea con respecto a esto mismo, disculpe. dígame. ¿No? Según usted, cómo deberían estar redactadas las preguntas entonces? No, las preguntas no hay ninguna variación. Ah, ya, estas son tal cual como aparecen aquí. Ya, perdón, yo me confundí. Ya, son tal cual como las que aparecen aquí, debiesen estar en el documento. Ya, por si acaso, si alguien tiene el documento en este momento y lo puede verificar, ya debiesen aparecer como salen aquí. ¿Qué es una persona neurodivergente? Ya, ¿y qué te hace neurodivergente? Ya, por si lo ven después, de todas formas se lo voy a revisar y lo voy a enviar al grupo. Dame un segundito que hay una pregunta. Ya, si puede revisar y nos comenta si aparecen así o si aparecen distintas, porque me quedó una duda ahí dando vuelta y no es bueno que quede el concepto ahí dando vuelta. Valga la redundancia. Ya, entonces, ¿cierto? Ya Profe, vimos. disculpe, sí está la misma Sí, pregunta. Sí, la hasta la misma. misma. Ya, puede ser algo en algún otro curso que haya ocurrido. Sí, Ya, ya, súper, excelente. Ya, si está la misma pregunta, salen estamos. las dos preguntas. Ya, súper. Ya, como decíamos, habíamos visto primero el concepto de neurodiversidad.
Y ahora nos vamos a neurodivergencia o neurodivergente. ¿Qué te hace una persona neurodivergente? La neurodivergencia es un término general para referirse a los individuos que son autistas principalmente, pero también abarca la dislexia, ¿cierto? Dispraxia, déficit de atención con hiperactividad, ya con o sin hiperactividad, u otras condiciones que llevan a navegar procesos cognitivos y emocionales de manera distinta a la norma. Este concepto de neurodivergencia o neurodivergente, ¿cierto? Para nombrar, surgió, ¿cierto? Hace varios años, ya como en los años 90. Su objetivo, ¿cierto? Era cambiar la idea de que la persona con autismo ya tenía una enfermedad, ya cambiándolo por un estilo de procesamiento. Ya, comprende, ¿cierto? Una mirada un poco más inclusiva de lo que había previamente. Igual lo voy a explicar más aquí, acá en este otro concepto. ¿Qué te hace neurodivergente? Este término se utiliza para describir a aquellas personas cuyas habilidades y formas de procesar la información no se ajustan a lo que se considera común o estándar. ¿Qué quiere decir, cierto? Se va a referir específicamente bajo este concepto al funcionamiento cerebral que se vaya a desviar, por decirlo de alguna forma más entendible, significativamente de lo que se considera típico. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Dentro de esta categoría tenemos condiciones como el autismo, el trastorno de atención con o sin hiperactividad y otros trastornos neurológicos. Ya, vemos, ¿cierto? Que es otro concepto. El anterior, ¿cierto? Englobaba a todos con o sin algún diagnóstico. Y acá, ¿cierto? Neurodivergente tenemos a personas, ¿cierto? Que tienen un funcionamiento cerebral que va a ser distinto a la norma. Entonces, ¿cierto? ¿Cuál sería la diferencia principal entre la neurodiversidad, que es el concepto anterior, y la neurodivergencia? Ambos conceptos van a estar muy relacionados, ¿cierto? Ya que la neurodiversidad, voy a volver para acá, esta neurodiversidad engloba, ¿cierto? El término de neurodivergencia. Una persona neurodivergente podría ser también una persona neurodiversa. Recordemos que neurodiverso, ¿cierto? Va de acuerdo a toda la diversidad, a todas las diversidades que encontremos, todas las diversidades de funcionamiento cerebral. Y neurodivergente, ¿cierto? Va a ir mucho más a lo que son las patologías en sí. Ya, que al procesamiento que es más típico quedaría fuera, bajo este concepto. Esta neurodiversidad valora, ¿cierto? La neurodiversidad, la que vimos anteriormente, valora y reconoce la diferencia cerebral entre las personas. Ya destaca, voy a volver, va a destacar, ¿cierto? La importancia de la inclusión, la igualdad, el respeto, ya, independiente de si nuestro neurodesarrollo es típico, no típico, ya. Además, ¿cierto? Impulsa esta idea de que todas las personas van a sumar algo a la sociedad y que las diferencias neurológicas van a ser parte, ¿cierto? De una parte, ¿cierto? Esencial para la vida humana. Ya funciona, o sea, abarca, ¿cierto? Todo tipo de capacidad cognitiva, todo tipo de emoción, cualquier otro tipo. Por otro lado, la neurodivergencia se va a referir directamente a las personas con algún patrón neurológico que se va a desviar de lo socialmente establecido, del funcionamiento socialmente establecido o estandarizado, ¿cierto? Que teníamos estas personas que se adaptan mucho más a las exigencias de la vida diaria. Y ahí teníamos, bajo este concepto, ¿cierto? Teníamos varios diagnósticos o trastornos que entrarían. La neurodivergencia señala que las características del procesamiento de la información pueden ser diferentes a las del promedio de las personas. Resumiendo, aquí voy.
El neurodiverso, ¿cierto? Es un término más amplio que va a considerar cualquier variación del funcionamiento cerebral. Acá entramos todos, 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 todos. Mientras que neurodivergente se va a utilizar específicamente para describir, ¿cierto?, a las personas cuyo funcionamiento cerebral se va a desviar significativamente de lo que se considera típico o neurotípico. Ya, esa es la diferencia. ¿Ha quedado claro? Ahí, ¿quedó claro? Mm, ya, ya, me costó un poco, lo voy a explicar de nuevo. Última aplicación facilita. Cuesta un poquito entenderlo, pero para que lo vean de nuevo, perdón, me pasé. Neurodiversidad, entramos todos, tenemos un diagnóstico de TEA, tenemos un diagnóstico de trastorno de atención, no tenemos ningún diagnóstico, ¿ya? Aquí entramos todos, todos, todos. Neurodiversidad, neurodiversos somos todos. Ya, toda la mayoría del universo, ¿cierto? De procesamientos cognitivos, neurocognitivos, van a entrar en esta clasificación. Ya, atrapa todo, 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 todo. En cambio, neurodivergente ya va a ser específico para las personas que tengan algún diagnóstico como tal. Ya abarca si una persona tiene autismo o si una persona tiene algún déficit de atención, ¿ya? Pero se va a utilizar neurodivergente cuando la forma o las habilidades para procesar la información no se consideran el común o estándar. O sea, acá no entrarían las personas que no tienen ningún tipo de dificultad, por ejemplo, en ajustarse a las actividades estándar que se están realizando o que cumplen em, con las normas, ¿cierto? Los parámetros de desarrollo, de neurodesarrollo comúnmente establecidos para todos los niños de cierta edad. Ya, no sé si ahí quedó un poquito más claro. Gracias, de nada. Oh, tenemos personas que se están integrando. Ya, espero que hayan logrado escuchar la última parte para quienes se están integrando. Estamos viendo el concepto de neurodiversidad, lo acabamos de explicar, y más que nada la diferencia entre la persona neurodiversa y neurodivergente. ¿Qué neurodiverso entramos? Todos, todos con o sin patología, somos todos muy neurodiversos, y neurodivergente va a ir específicamente a, para nombrar, ¿cierto?, a las personas que cuentan con alguna dificultad, ¿cierto?, o alguna diferencia que sea significativa en cuanto a lo que se considera el procesamiento de información. Ya que no se ajustan, ¿cierto?, al estándar que sería lo esperado, ¿cierto?, para cierta edad o para cierto contexto. Continuando. Ya, esto ya lo habíamos explicado, así que aquí viene con un poquito más detalle para el caso, ¿cierto?, de las personas que no alcanzaron a revisarlo. Ya, buenas noches a los que se vienen integrando. Ya, la diferencia entre la persona neurotípica y neurodivergente. Ya nos dice, ¿cierto?, este cuadrito que los individuos que son neurotípicos, empezando acá, ¿cierto?, se nos está sumando otro concepto, que sería neurotípico. Ya, no sé si alguien sabe qué sería una persona neurotípica. Si ya definimos ciertos dos conceptos, que era neurodiverso, que éramos todos, neurodivergente, que entraban las personas con alguna condición o patología, y también tenemos al neurotípico, que el neurotípico sería lo que se considera, ¿cierto?, la persona que cumple con estos hitos normales. Ya, acá tenemos los que no entran en la segunda clasificación. La primera entramos todos. En la segunda, solo con diagnóstico. Y en esta tercera, que es neurotípica, entre las personas que no tienen algún diagnóstico como tal, ¿cierto? Que logran ajustarse a todas estas normas, ya no necesitan mayores adaptaciones. A verlo con más detalle. Un, eh, los individuos neurotípicos tienden
generar, ¿cierto? A crear, perdón, generalizaciones subconscientes sobre todos, sobre lo que todos piensan y sienten basándose en ellos mismos y en quienes los rodean, lo cual con frecuencia coincide con su propia neurología. Esto puede parecer, ¿cierto?, una especie de habilidad intuitiva para leer a las personas, pero puede ser completamente inexacto cuando se considera, ¿cierto?, a las personas autistas. Ya, aquí les voy a explicar un poquito, lo voy a leer primero. Si una persona neurotípica aplica sus suposiciones internalizadas basadas en su propia neurología a alguien en el espectro autista, ¿cierto?, cuya neurología es inherentemente diferente a la persona neurotípica, se equivocará en sus observaciones. Ya, suena como bastante complejo. Ya, ¿cierto? Estamos hablando de este nuevo concepto. Ya, dentro del primer concepto de la neurodiversidad, existen otros conceptos, como el que vimos recién, que es el neurodivergente, y este que es el neurotípico. Neurotípico, como lo acaba de decir, se refiere a las personas cuyo funcionamiento cerebral se ajusta a lo que se considera algo típico, como lo dice su nombre. ¿Ya? Y dentro, ¿cierto?, de las normas establecidas por la misma sociedad. En otras palabras, una persona neurotípica no tiene alguna condición neurológica que se desvíe significativamente de lo que se considera normal en términos de desarrollo, de procesamiento sensorial, de interacción social, comunicación y otras funciones cognitivas. En resumen, el neurotípico implica tener un cerebro que funciona dentro de los parámetros que se consideran habituales en la población normal. ¿Ya? En cuanto a lo neurodivergente, ¿cierto? Ahora las personas cuyo funcionamiento cerebral va a diferir de lo que se considera típico. Es totalmente lo contrario. Ya. En el autismo existe un pensamiento que en ocasiones impide apreciar los matices de la interacción social. Por ejemplo, si alguien nos da un comentario negativo hacia nosotros mismos, ya no implica que necesariamente esa persona nos odie, ¿ya? Y un evento que sea muy positivo no significa que sea tan positivo. Ya, dicho de otra forma, y acá nos dice, ¿cierto?, que las personas que son neurotípicas, que se consideran, ¿cierto?, que logran adaptarse a este estándar, que su desarrollo neurológico y las actitudes, ¿cierto?, que van forjando durante el tiempo, ya en cuanto a las emociones, ¿cierto?, el cómo mostrar cómo trabajar, ¿cierto?, las sensaciones que tienen, ¿cierto? En cuanto al neurotípico, van a tener, ¿cierto?, esta facilidad para subconscientemente eh, poder leer al mundo que los rodea. ¿Ya? En algún momento de nuestro desarrollo, ¿cierto? Aprendemos las normas sociales, ¿cierto? Aprendemos a imitar, aprendemos a leer, ¿cierto? Ciertas conductas de las propias personas. Ya aparece, ¿cierto? Puede parecer una especie de habilidad intuitiva para leer a las personas. Entonces nosotros, por ejemplo, en un contexto, podemos ir en la locomoción colectiva, ya, y sin conocer a las personas, en algún momento podemos ver, ¿cierto? Identificamos fácilmente si alguien está próximo a bajarse. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque comienza a guardar sus cosas, empieza a tomar, ¿cierto?, una mochila y está más pendiente, ¿cierto?, de dónde se tiene que bajar. Otro ejemplo es cuando alguna persona está hablando de otra, ¿cierto? Nos damos cuenta también porque las mismas personas, ¿cierto?, suelen mirar, ¿cierto?, de una manera determinada, que es muy característica a la persona de la que está hablando y con quién está hablando. Cuando están guardando un secreto, ¿cierto?, toman otra actitud para poder hacerlo. Ya, esta habilidad, ¿cierto?, también puede fallar. Ya, a veces eh, en las personas autistas, ¿cierto?, que no comprenden al 100%
esta forma, ¿cierto?, de leer a las personas, puede ocurrir que ese tipo de observaciones no sean tan comunes para ellos, que les puede ser que interpreten las cosas de un modo que no es cierto, no es lo que está ocurriendo. Puede ser que existan malos entendidos porque en una conversación, ¿cierto? Una persona con autismo comenzó a hablar de algún tema en específico, ya de su interés, ¿cierto? Comenzó a hablarlo, y puede no interpretar que sus compañeros están aburridos de ese tema, quieren hablar de otra cosa o quieren ir a otro lado. Puede ser que los compañeros, ¿cierto?, estén haciendo gestos o su postura corporal, ¿cierto? Quizás están un poco más agachados o comiencen, ¿cierto?, a cruzar los brazos. ¿Ya? La persona que es neurotípica puede interpretar esas señales, ¿cierto? Y decir, ya, es suficiente, ya, debo parar. Bueno, si lo hace sería lo correcto. Pero lo va a interpretar. Va a poder conocer, ¿cierto?, que las personas, ¿cierto?, no están tan atendiendo a lo que estoy contando. No están tan pendientes de mí, así que voy a cambiar de tema o voy a salir, ¿cierto? Voy a ir a donde otros amigos. Ya, entonces, ¿cierto? Esta habilidad se va desarrollando de una manera casi intuitiva. Entonces, las personas con autismo tienen mucha dificultad para poder comprender ese tipo de señales versus una persona neurotípica, que claramente puede interpretar, ¿cierto? Que alguien no quiere hablar conmigo o quiere cambiar de tema. Ya, entonces, ¿cierto? Si una persona neurotípica aplica, ¿cierto?, sus suposiciones basadas en su propia neurología a alguien en el espectro autista, ya puede que se equivoque también en estas suposiciones. Ya no va a ser algo exacto. Ya, ¿está clara esta parte hasta acá? ¿Alguna duda hasta el momento? Ya, están diciendo que alguien se tenía que retirar. Ya, si no hay dudas hasta el momento, vamos a hacer un pequeño break. Ya, ya, ahí sí se pausó. Profe, yo tengo solo una duda, Sí, dígame, Cristina. profe, con Sí, no sé respecto a qué. la lámina anterior, porque se- según la lámina que estaba viendo antes de la última, la penúltima, después usted pone otra lámina y yo no la tengo. mm, ¿Esta o la Y anterior? estoy correctamente enumerada en mi PDF. Ya, ¿es esta o es esta? Ese es un espacio, esa, Esta, porque la anterior es de la página 17, ¿ya? sí. La voy a ver, la voy a revisar en el documento, ya, pero eh, como les decía, puede ser que esté, pero solo el texto. Algunas las traspaso para acá con otros colores también, o algunas les pongo alguna pequeña imagen. Puede haber variación ahí. De todas formas, las voy a revisar Mm. ahora. Ya, Valeria, Ya, sí, eso puede ser porque sí, puede ser. Hola, profe, buenas. Hola, Valeria, te escucha muy ¿Me bajito. escucha? Se escucha muy bajito, pero Ahí. ahí logro escuchar, pero bajito. A ver. Profe, ¿qué pasa con los niños que tienen, por ejemplo, excepcional? ¿En qué parte se asocian en lo mismo que el autismo o eso es diferente? Se escucha muy cortado, Valeria. No sé si alcancé a escucharlo bien. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los niños que tienen déficit tensional? ¿Eso se asocia al mismo grupo de los niños con TEA o a otro grupo? En el caso de las personas con déficit, con trastorno de déficit con o sin hiperactividad, ¿cierto? Para esta clasificación también entrarían dentro de lo neurodivergente porque es un procesamiento que va a ser distinto. Acá se considera todo, dentro de lo neurodivergente, va a ser todo lo que no es lo típicamente esperado. Acá va a entrar todo lo que no es neurotípico.
¿ya? Recordemos eso. Dentro del neurodiverso estamos todos. Y acá, ¿cierto? Vendrían cualquier diagnóstico entraría dentro del neurodivergente, menos una persona, ¿cierto? Que no tiene ninguna dificultad, ¿cierto? En su procesamiento, que logra adaptarse a todas las normas sociales, que no tiene dificultades, por ejemplo, para poder adaptarse a los cambios, para poder socializar, para poder aprender, ¿cierto? De una manera, por ejemplo, si nos presentan este tipo de educación que se utilizaba antiguamente, ¿cierto? Que era que el profesor se paraba adelante, nos pasaba toda la información y nosotros lo llenamos en una prueba. Ya, esa persona no entra en esta categoría. ¿Ya? ¿Por qué? Porque requiere, ¿cierto? Tiene un procesamiento distinto, no se considera, ¿cierto? Una persona que logre adaptarse al 100% a lo común, ¿cierto? A lo estándar, que es lo que realizan, ¿cierto? Las personas que, según esto, ¿cierto? Eh, serían neurotípicas. ¿Ya ahí queda un poquito más claro? Y profe, muchas gracias. De nada. Ah, me dicen que si está la partecita que nos comentaba. Roxana. Sí, profe, sí, justamente yo le iba a decir lo mismo que mi compañera decía que no estaba lo que nos estaba pasando Ah, ahora ya, y efectivamente está. ya, súper. Sí, pero Muchas no gracias. está el dibujo, sí. Ah, ya, pero No una está el pequeña dibujo, pero está imagen. la información. Ya, súper. Sí, Sí, la imagen no está. Ya, súper. Sí, yo trato de poner todo el texto tal cual y en algunos documentos me van a disculpar que es mucho texto. Ya, en todos esos casos yo trato de Profesora, separarlo. una Andrea, consulta. sí, Sí, no, a mí no me salen las mismas imágenes, no tengo ni siquiera neurodivergente. Las otras no, es totalmente diferente al PDF que, o sea, de las que yo saqué. No me ya, sale ninguna de esas. Tuve que tomarle una foto con el celular ya. Este porque sí aparece no, como en un cuadrito chiquitito. Ya, de todas formas lo voy a buscar y al siguiente ya, periodo lo vamos a ver desde el documento. Ya, o pero mejor esta para continuar chiquitita que con la está acá. presentación, para que lo No, puedan ver. Este está pequeñito. ya, Ya, eso puede ser porque esta sale muy pequeña. no, La verdad, este igual aparece, pero aparece como más ok, un texto gigante. Así que por ahí puede que esté. Ya, así que de todas formas, se los voy a mostrar para que podamos comparar la información. Ya, para que la idea es todos ir como en la misma, viéndolo en la misma línea, ¿cierto? Y Cecilia, Cecilia, Profe, en cuanto a lo que están diciendo las compañeras, ¿me escucha? ¿sí se escucha? En cuanto a lo que están diciendo las compañeras del PDF, yo tengo el PDF que subieron al grupo de WhatsApp Ya. y es el mismo. Solamente que usted va haciendo como los puntos aparte, pero es la misma información. Tal vez lo descargaron de la página y a lo mejor ahí hay alguna diferencia, pero el que está en WhatsApp es el mismo. Puede ser, ya la verdad desconozco un poco porque sí, voy a verificar de todas formas el que está en el aula, pero debiese ser el mismo documento. Ya, pero claro, la idea es que se puedan guiar por el documento, en ese caso en el que está por WhatsApp. De todas formas voy a verificarlo porque para subir esa información a plataforma lo ve otra área. Ya, así que yo igual lo voy a revisar. Me dicen que no se escuchaba, pero no sé si alguien más tiene dificultades con el audio, si logran escucharme bien. Mari, Profe, no sé si se le escucha bien. Lo que pasa es que en la página 17, ahí están es que están con otro color los cuadritos, puede ser por eso que los círculos están, pero con otro color. Pero en la página 17. ya, súper, muchas gracias. De todas formas, les voy a mostrar acá el documento igual para que lo puedan ver y no tengan dificultades después con lo que es el estudio, ¿cierto? El repaso. Ya,
Ya, sí se escucha, ya súper. Sí, es que alguna persona me había dicho que no se escuchaba, entonces ya me quedé como, no escucharon nada, voy a tener que repetir todo de nuevo, pero estamos súper bien. Ahora sí, si hay algún comentario o lo vemos a la vuelta, ya para poder tomar este pequeño break, súper. Ya se escucha, ¿cierto? Así que ahora sí nos vamos a dar este break. Nos vamos a tomar 20 minutitos, ¿ya? Es para que puedan, ¿cierto? Despejar un poquito y a la vuelta, bueno, seguimos revisando lo que quedó del contenido y aclaramos algunas dudas también. No, yo sé que esos tres conceptos van a quedar ahí un poquito al debe, pero después igual vamos a hacer un pequeño resumen, ¿cierto? A la vuelta para volver a contextualizar. Ya, así que a la vuelta nos vemos, son las 19:51, nos vemos a las 8:11. Ya, ahí sí, creo que calculé bien. Así que nos vemos en un ratito. Nos vemos. Ya, estamos de vuelta. Ya, espero que ya estábamos todos, ¿cierto? Conectados para ver esta segunda parte. Un momentito, les comparto enseguida la pantalla. Ya, acá nos habíamos quedado. No, no nos quedamos acá. Ah, me quedé pendiente, me quedó pendiente algo. Eh, ya, me quedó pendiente lo del documento. Ya, no sé si lo puedo mostrar desde acá. Parece que no se puede. Ya, vamos a ver si puedo mostrarlo desde acá. Verifiqué el documento del aula y efectivamente aparece toda la información para las personas que me habían consultado. Aparece, pero el formato puede variar un poco. Acá está, para que lo veamos al tiro y no quedemos ¿cierto? Con la duda de si aparece o no toda la información. Un momentito, voy a correr un poquito, ahí sí. Ya, si logran visualizarlo, ¿cierto? Este es el documento que aparece en el aula, lo descargué desde ahí. Y aparece, ¿cierto? Bueno, la primera parte, ¿para que la vamos a ver? Si esa ya la revisamos. Hoy estamos viendo desde más abajo. Ah, más abajo, más abajo. Desde acá. Desde acá, ¿cierto? Lo primero que vimos, la neurodiversidad, ¿cierto? Este pequeño cuadro verde que estaba dividido, ¿cierto? En cuadritos más pequeños solamente. El texto es el mismo. Y aquí aparece la parte que comentábamos, ¿cierto? Que es una persona, aquí donde le decía que una diferencia, ¿ya? Acá, ¿cierto? Donde se ve este cuadrito amarillo, debería decir que es una persona neurodivergente. Esa es la diferencia con el texto. ¿Ya? Ambos deberían decir neurodivergente acá arriba en la pregunta. Esa es la única diferencia que hay con el texto, el resto, ¿cierto? Todo igual, esa es la página 17. Lo primero que vimos, el cuadrito azul, ¿cierto? Que es donde aparece una imagen de un niño, es el que nos quedamos. Y el que aparece abajo es lo que vamos a ver ahora, ese está tal cual en la presentación y nos quedaría solamente el cuadrito final, que es el que aparece aquí en amarillo, que creo que aparece un poquito más separado, pero en realidad son solo esas páginas, es súper poquito lo que es en cuanto al documento. Ya, son dos hojitas, entonces están divididas, ¿cierto? En la presentación son como 6 diapositivas, ya para que lo consideren también como material de estudio. Es solo este tema. ¿Ya? Y acá, ¿cierto? Consideren que en vez de decir que es una persona neurodiversa,
debe decir que es una persona neurodivergente. El mismo concepto que aparece al lado. Ya, eso sí es importante. Y como les dije, ya eso aparece completo, solo que está un poco más dividido. Ya, ha quedado clara esta partecita. Vamos a, a continuar con la presentación. Ay, me equivoco. Ya, ahora sí. Ya nos habíamos quedado, ¿cierto? En esta parte que es la que aparece en el encabezado de la página 18 del documento. Ya, bueno, primero, ¿cierto? Para las personas que se vienen incorporando, estábamos viendo, revisando la primera parte de esa hojita que nos define, ¿cierto?, lo que es una persona neurodiversa, que dentro de esa clasificación entramos todos, independiente de nuestras características, con o sin patología, somos neurodiversos. Ya es una mirada mucho más inclusiva, lo que nos propone lo que nos propone, ¿cierto?, ese paradigma y esa definición. También lo van a encontrar en textos bueno, en la misma ley que veíamos, la ley TEA, ¿cierto? Nos hablaba que se focalizaba, ¿cierto? Se posicionaba desde el concepto de neurodiversidad, desde este concepto, neurodiversidad, ¿cierto? ¿Ya? Y las diferentes características, ¿cierto? Somos todos iguales para este concepto de neurodiversidad. O sea, no somos iguales, somos diferentes en cuanto a la forma en que pensamos, en que aprendemos, ¿ya? Nuestro funcionamiento cerebral va a ser variado entre una persona y otra. Y el neurodivergente es específicamente para personas que tengan alguna condición de salud, algún diagnóstico, algún funcionar neurocognitivo que no se ajuste, ¿cierto?, a lo que se considera común o estándar. Por otro lado, tenemos al neurotípico, que como lo dice su palabra, la palabra, ¿cierto?, es a una persona que se ajusta a las normas establecidas, que puede, ¿cierto?, adaptarse rápidamente a los cambios, que no tiene mayores dificultades en cuanto a aspectos como social, ¿cierto?, o aprendizaje, ¿cierto? Ellos pueden adaptarse muy fácilmente a lo que exige, ¿cierto?, el entorno como tal. El trastorno de espectro autista se evidencia desde el inicio de la infancia. Ya, vamos a ir derechamente a este cuadrito. Ya, se evidencia desde el inicio de la infancia, ya, y las maneras de manifestarse van a variar de una persona a otra. Dentro de las características principales, ¿cierto? Está el grado de dificultad en la comunicación, la interacción social, ¿ya? Y la presencia de algunos patrones que son, en cuanto al comportamiento, que son restrictivos o repetitivos en cuanto al elegir algún tipo de actividad, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto. También el poder, ¿cierto?, cambiar, ¿cierto?, de una rutina a otra, ¿ya? Y el autismo, ¿cierto?, no es una enfermedad como tal, ya no se considera que tenga una cura, ¿cierto?, que exista algún medicamento como tal, pero sí se pueden realizar intervenciones para favorecer, ¿cierto?, todas las necesidades que se vayan presentando a lo largo del ciclo vital. Es una condición con la que se nace, ¿cierto? Se crece con estas características, pueden ser detectadas desde muy pequeños, pueden haber signos muy evidentes y pueden haber otros que pueden pasar desapercibidos y recién, ¿cierto?, darse a conocer cuando ya nuestro niño sea un poco más grande o cuando ya esté en la vida adulta, ¿cierto? En la etapa laboral, por ejemplo, se pueden dar que recién en este entorno, ¿cierto?, nuestro niño que ya es adulto vaya a tener algún tipo de dificultad al interactuar con el entorno. Ya, el autismo, ¿cierto?, afecta una condición del neurodesarrollo, ¿ya? Y también va a interferir en la adquisición de algunas habilidades que vayan a facilitar esta comunicación y la interacción principalmente. Los cerebros que son neurotípicos, ya que se ajustan a la norma, que es lo que veíamos acá, ¿cierto?, responden al mundo, ¿cierto?, de esta manera que es mucho más intuitiva. Ya se pueden adaptar mucho más fácilmente al entorno. ¿En qué momento aprendieron, cierto, a adaptarse, cierto, y a todas las exigencias que nos da el mundo
y a comprender algunas normas sociales que no están, ¿cierto? No las decimos. Ya, en realidad es parte del aprendizaje, ¿cierto? El cerebro se va adaptando, va conociendo estas características. También puede ser al imitar a algunas personas, a algunos adultos. Se van adquiriendo este tipo de características que luego van a servir, ¿cierto? Para poder comprender al mundo que nos rodea. ¿Ya? Para la persona con autismo, la dificultad en comprender este mundo de la manera que lo realizan las personas neurotípicas, ¿cierto? Que sería eh, tomando, ¿cierto? Estas señales que son implícitas, ¿cierto? Que no son tan fáciles de identificar, ya puede ser bastante agotador para una persona que con TEA. Esto puede generar mucha ansiedad el intentar, ¿cierto? Comprender este tipo de pensamiento o de procesamiento que tenga una persona neurotípica. Más aún, ¿cierto? Si recordamos los chilenismos que existen en nuestro país, ¿ya? Y pueden ser muchas frases, palabras o acciones que dicen una cosa verbalmente y en la vida real significan otra. Entonces, volviendo a la comprensión, ¿cierto? De las características neurodivergentes y la forma en que se relacionan e interactúan en un ambiente social, ya nos vamos a ir a esta diapositiva, que nos dice cómo puedo comprender y apoyar adecuadamente a una persona neurodivergente. Recordando que la persona neurodivergente ya va a ser una persona que tenga una diferencia que sea significativa en cuanto al procesamiento neurocognitivo. Acá van todo tipo de diagnósticos, signos, síntomas, y patologías como tal, incluyendo el autismo. Estas son algunas acciones, ¿cierto? Pero son muy generales. Recordemos que para entregar alguna estrategia como tal a una persona, tenemos que adaptarla de acuerdo a sus necesidades. Si bien existen estas que son como bien estándar, ya también hay otras que son mucho más específicas. Lo primero, ¿cierto? Que nos dice este documento es reconocer, ¿cierto? Y comprender que la forma en que la persona en el trastorno de espectro autista piensa o sienta puede ser muy diferente de la forma en que usted pensaría y reaccionaría ante una situación similar. Las cosas que las personas neurotípicas encuentran triviales pueden ser increíblemente importantes para las personas autistas, así como las cosas que pueden ser devastadoras para una persona neurotípica pueden ser insignificantes para una persona autista. Ya, para comprender y apoyar a una persona con características neurodivergentes, especialmente a lo que refiere a la interacción social y la comunicación, es importante tomar, ¿cierto? Algunas estrategias que fomenten la inclusión y la comprensión mutua. Por ejemplo, ¿cierto? Sería el utilizar, ¿cierto? Esta comunicación que sea mucho más clara. Ya recordemos que una persona neurodivergente puede tener muchas dificultades para comprender lo que la otra persona puede estar sintiendo en un momento. Ya, por ejemplo, para una persona neurotípica puede ser algo muy insignificante, quizás el que a su compañero, ¿cierto? Se le rompió algún juguete de su colección. Ya. Una persona neurotípica puede decir, ah, ya está bien, se rompió, listo. Ya, pero para la persona que es neurodivergente puede ser algo demasiado significativo. Ya puede llegar, ¿cierto?, a una desregulación. Por otro lado, puede ser que un niño, por ejemplo, que ve a otro en una situación de juego, que ve a otro que se cayó, ¿cierto? Llora, puede ser que para nuestro niño con autismo en este caso, ya no sea tan importante, puede parecer por fuera,
que no es tan importante, ¿cierto?, el atender, ¿cierto?, las necesidades de su compañero, sino que continúe la actividad que estaba realizando. No pueden haber muchas diferencias entre uno y otro, por eso es importante conocerlos. Es posible que ambos neurotipos sientan el mismo sentimiento frente a una situación determinada, no obstante, se muestra de una manera completamente diferente y se gestiona diferente. No quiere decir, ¿cierto?, que al 100% nuestro niño, adolescente o adulto no sienta lo que está ocurriendo. Puede ser que eh, claramente atienda, sepa que está pasando algo que no es algo común, por ejemplo, que nuestro compañero esté llorando, ¿cierto?, esté en el suelo, ¿ya? Pero puede ser que para nuestro niño o adolescente ya no sepa cómo reaccionar ante esta situación. Puede que a través, ¿cierto?, de algunas estrategias haya aprendido que ante una reacción, ¿cierto?, de llanto, es bueno, ¿cierto?, acercarse a la persona o reconocer, ¿cierto?, algunas características, pero puede ser que aún no comprenda por completo todo lo que conlleva, ¿cierto?, ese sufrimiento de este niño. Solo un ejemplo, puede pasar en distintas situaciones. Lo importante también es obtener conocimiento sobre los rasgos y desafíos asociados con el autismo, ya que se aplican al individuo en particular. No todos en el espectro tienen las mismas sensibilidades sensoriales, nivel de deseo de interacción social, reacciones a cambios en la rutina o a cualquier otra cosa. Ya, es importante, como les decía, que cada estrategia que se utilice sea de acuerdo a las necesidades de nuestros niños. ¿Qué significa esto? Todos nuestros niños no van a tener ciertas facilidades quizás para poder realizar alguna actividad artística, puede que algunos sí la tengan, puede que algunos tengan mucha dificultad, una dificultad muy marcada en cuanto al cambio de rutina. Si se produce algún cambio de rutina que sea inesperado, puede que nuestro niño se desregule, ¿ya? Pero puede también que no suceda o que ya, ¿cierto?, conozca algunas estrategias de afrontamiento ante esta situación. En ese caso, como decía, existen estrategias que son muy estándar para el diagnóstico como tal, pero también existen otras que van a ser mucho más específicas para cada niño, ¿ya? También la parte sensorial, ¿cierto? No va a ser igual para un niño que para el otro. Como decíamos, hay niños que son muy sensibles a los ruidos, hay otros que son muy sensibles a las texturas como tal, ¿ya? Pero no va a ser lo mismo para ambos. Ya, también es importante aprender a leer el comportamiento, lenguaje corporal y señales no verbales de la persona autista, en particular para reconocer si se siente cómodo o necesita ayuda. Esto puede ser diferente de las personas neurotípicas que conocemos, ¿cierto?, sino que puede no coincidir, ¿cierto?, con otras personas del espectro que conoce. Puede ser sutil o puede ser lo contrario de lo que se espera. Es muy importante, sobre todo en niños que no tienen desarrollado el lenguaje verbal o lo utilizan muy esporádicamente. A conocer, ¿cierto? Algunos signos y síntomas pueden ser no tan similares a lo que se vería en una persona neurotípica. Por ejemplo, podemos ver que un niño que es neurotípico, ¿cierto? Puede ser que se sienta mal y nos diga directamente me siento mal. O, por ejemplo, si le duele el estómago, se toma el estómago y se queje. Ya trate de buscar ayuda, ¿cierto?, en el adulto. Pero puede ser que un niño con TEA ya manifieste su malestar, pero de otra forma, siendo mucho más irritable, por ejemplo, o con algún tipo de regulación emocional. Puede ser que esté llorando en algún momento y no sepamos por qué, ¿cierto? Puede ser que sea algún estímulo sensorial, desconocemos un poco qué es lo que puede haber ocurrido. Entonces, por eso es súper importante conocer, eh, tener la mayor información posible, si es que es posible, valga la redundancia, de los padres, ¿cierto? Que ellos nos digan, sobre todo esos niños que no conocemos, que ellos nos digan, en nuestro niño, ¿cierto? Cuando se siente molesto o cuando le duele algo, realiza esta acción. Ya es súper importante para poder diferenciarlo.
Mari. Es que a mí me pasó, bueno, yo soy paramédico en el colegio y a mí me Ya. pasó con una mamá que no quería reconocer que su hija tenía Mm. alguna dificultad. Y la Ujú. fonoaudióloga ya se lo había dicho, se lo habían dicho todo en el colegio y no quería reconocerlo. Y la niña Mm. escuchó una canción de Mazapán y Ya. fue horrible, lloraba, lloraba, se movía. Y yo cometí el error de no decir desregulación, dije crisis. Y la mamá estaba atacada, atacada porque ella no entendía por qué. Y la hermana al final dijo, no digas que esas canciones a ella algo le producen. La hermana que era mayor. Y ahí fue como, y al final la sacó del colegio y todo porque ella no quiere asumir eso. Claro. Gracias por compartir esta información, Mari. Ahí tenemos un claro ejemplo, ¿cierto?, de una situación que puede ocurrir bastante. Ya. Esperemos, ¿cierto?, que no nos toque vivir algo así, pero puede pasar mucho que los padres, ¿cierto?, ellos al conocer el diagnóstico, no estoy hablando en general de todos los padres o cuidadores principales, pero en algunos padres, el conocer cierto diagnóstico de sus hijos, ¿cierto? Una persona tan querida, tan cercana, ya puede provocar una cierta crisis en cuanto, ¿cierto?, a toda la rutina, toda la expectativa, ¿cierto?, que tengan en cuanto al crecimiento de su propio hijo. Mm. Ya, es súper delicado el tema. Ya, ocurre que hay padres, ¿cierto?, que tratan de invisibilizar esta situación. Independiente si nuestro niño tiene características muy evidentes, y eso también retrasa muchas veces el diagnóstico como tal. Tenemos niños a veces en los establecimientos educacionales que no llegan con un diagnóstico, pero nosotros fácilmente nos podemos dar cuenta que hay muchas características que son propias, ¿cierto?, de algún diagnóstico. Ya, pero es súper sensible el tema para los padres, ya, y aun cuando se tenga el diagnóstico, para ellos, ¿cierto?, va a ser muy difícil, lo mismo que apoyar, ¿cierto?, a las personas del establecimiento que debiesen contar con esta información. Es súper útil, ¿cierto?, para evitar cualquier tipo de desregulación de nuestros niños, ya pudiese ponerse en peligro la integridad de nuestro niño, por ejemplo, porque los padres no nos dijeron, ¿cierto?, el primer día de clases, por ejemplo, la primera semana se incorpora nuestro niño al establecimiento y nosotros no tenemos idea si tiene si hay algo que lo desregule, si hay algún material, por ejemplo, del aula, algo de la decoración, algo de la iluminación, algún sonido en específico que lo vaya a desregular. Y como profesionales, ¿cierto? Dentro del Profe, contexto, sí, ¿quién? yo, Diga nomás. Andrea. Andrea, ya, que no se veía el rostro. Hola, profe. Hola. Sí, yo trabajo en un colegio con niños, o sea, que tiene, eh, ¿cómo se llama este? Diagnóstico de Ay, se me olvidó el regulaciones. nombre. No, es un colegio que tiene niños con autismo. Ujú. Eh, y sí, es lo que decía la compañera. Muchas mamás, bueno, yo trabajo como auxiliar de aseo. Ujú. Y yo me doy cuenta, sí, pues muchas mamás no aceptan que su hijo tiene una, o sea, una condición, no lo aceptan, no les gusta Mm. que le digan. Y también he visto altas conductas de los niños allá. ¿Qué pasa, por ejemplo? Mire, hay un niñito allá, el niñito se llama Eduardo, y él va mediodía nomás. Mediodía, porque se descompensa, o sea, los ruidos, lo que decía usted, Ujú. y lo otro que no hay caso, no le gusta. ¿Qué pasa cuando a ellos no les gustan las personas? Por ejemplo, no hay caso que él quiera a la psicóloga y a la profesora de la especialidad, o sea, de los que los trata a ellos, o sea, una de las que los trata. Ujú. El sistema PIE, ahí me acordé. Ya. Em, ¿Por qué les pasa eso? O sea, cuando no quieren, no, y se sale de la sala, o sea, no quiere a veces estar en la sala
y se enoja y con garabato y todo. La- la- igual es, pero hay que, sí me he dado cuenta, sí, pues, las profe, la que lo tiene, sí lo dejan solito, o sea, no lo invaden, le Súper. dan todo su espacio. Ujú, Sí, sí, este colegio trata, es de pies, tiene sistema pies, ujú. sí. Pero lo que sí hoy día fue que le dio al niño, no hubo caso, no quiso que, no le gusta la profe, no le gusta la psicóloga que lo vea, ni tampoco la ¿Ya? profesora del pie. No, no hay caso. No, no Mm, las quiere. Para nada, para nada, para nada. ya. No, sí. Puede ser. Pero sí, hay otro también que es muy bueno para correr y me da risa a mí porque de repente yo estoy parada y me dice, tía, me vio como yo corrí, me dice, corro fuerte yo, me dice. Me dice, corro fuerte yo. O si no, me dice, ¿cuánto calza usted? Ah, tanto, le digo yo. Y yo calzo 42, pues tía, es grande mi pie, dice. Me da, pero él corre, y es verdad, corren todo el día. Pero él me dice, ¿me vio tía como yo salté? Me dice. No, si son... O también hay Claro. una chicoca, claro, que sí, por ejemplo, tiene bastante dificultad en cuanto al aprendizaje porque ella tiene 12 años y aún no sabe leer. Algunos no todavía están recién conociendo las vocales. Claro. Eh, pero ¿cuánto se llama? Es súper divertida, pues ella es morenita, ella no es extranjera, Ujú, ella no es de acá, claro. Pero hay dos niñas nomás en ese curso ujú. de módulo especial, le llaman acá. Ya, Hay dos niñas, era una sola el año pasado, que era la Belaiza, la niñita, y llegó otra niñita hoy día, o sea, llegó este año otra niña más grande, ya. pero uno los ve y de verdad me da, a mí me da risa porque igual me dice, Isaías me dice, tía, me vio como salté, corro fuerte yo, me dice, y lo integran muy bien. El otro día, hace poco Claro. hicieron una actividad con la textura que decía usted, Ujú. con la textura y participaban todos, o sea, incluido total, con todos los demás niños del colegio, Sí, porque es eso está de súper bien. prekinder a octavo, Ujú. sí, ¿no? Y ganaban, los niños ellos Ujú. ganaban, ganaron muchas actividades, sí, pero es bonito verlo, pero ahí uno Sí, va viendo todos los comportamientos de ellos, claro. Hay características que son y muy no, variables. sí, muy, sí, sí, tienen, sí, muchas características sí, que sí. Eso, Ujú. eso Muchas quería contarle. gracias, Andrea. Ya, Respecto, ya voy ya. a comentar algunas cositas. Ya, respecto, ¿cierto? Bueno, primero que todo hay un claro ejemplo ahí de que todas las características pueden ser muy variables. Hay algunos niños, ¿cierto?, que tienen muchas, se enfrentan a muchas más, requieren muchas más, mucho más apoyo para poder, ¿cierto?, continuar con este proceso educativo. En algunos casos, ¿cierto?, se puede utilizar el recortar la jornada como en el caso del primer niño. Ya es algo que está normado y se llega a un acuerdo con los padres cuidadores para que en estos casos particulares los niños puedan permanecer menos tiempo en el establecimiento. Ya lo que se busca también es que los niños permanezcan la mayor cantidad de tiempo posible en el aula. No hay que negarle la participación. Ya, es súper importante eso, independiente si nuestro niño, ¿cierto?, se desregula. Ya en ese colegio podemos ver claro ejemplo de que existe, ¿cierto?, un protocolo para actuar, ya se acompaña, guardando el espacio personal. Más adelante vamos a ver esa estrategia que esas nos pueden servir para todos nuestros niños. Ya en caso de desregulación, ¿cierto? Hay un protocolo de acción para que nuestro niño, ¿cierto?, pueda sentirse más tranquilo, ¿cierto? Y volverse todas las actividades que se realizan. El hecho de que algún niño con estas características no desee participar en algún taller en específico o con alguna persona en específico puede ser por muchos factores. Uno puede ser porque tienen son muy apegados a la rutina.
Entonces, si el niño, ¿cierto?, no lleva tanto tiempo en el establecimiento, aún, ¿cierto?, está en este proceso de cambio y lo ideal, ¿cierto?, es mantener una rutina mucho más estricta. El que ya lo retiren, ¿cierto?, de la sala puede ser quizás muy angustiante para ellos. Ya, y no sé, más bien cómo se trabaja en ese sentido, pudiese ser por ese lado, ¿cierto?, que no le gusta estar en otro espacio, ya, porque ellos se acostumbran mucho a una rutina muy, muy, muy específica. También otra cualidad pudiese ser, y en algunos casos pasa que cuando existe mucha dificultad, ¿cierto?, en el procesamiento sensorial auditivo, las voces de algunas personas pueden ser un estímulo muy fuerte para algunos niños. Ya, esperemos que este no sea el caso. Que de ser así, algunos niños que no toleran el tono de voz de algunas personas en específico. Ya puede ser también otra característica. Ya también puede ser que hay algún estímulo por ahí en el espacio donde se está trabajando que no es tan de su agrado. Ya ahí más que nada, bueno, en realidad ahí no hay mayores antecedentes. Ya que ganas de saber más, ¿cierto? Para ver qué es lo que puede ser. Pero en esos casos particulares, ¿cierto? Pueden ser muchas los gatillantes, ¿cierto? De estas desregulaciones. Es súper importante, ¿cierto? Que en ese establecimiento sí saben cómo actuar, ¿cierto? Tienen las herramientas para poder abordar este tipo de situaciones, que es sumamente importante, ¿cierto? El apoyo de los padres también. Ya, si en muchos casos donde, ¿cierto? Los padres no entregan mayores datos, ya, y ahí el establecimiento entra a hacerse cargo desde los protocolos de actuación de los establecimientos y desde la ley de inclusión también, que igual no viene más adelante, ya que eso viene en el siguiente módulo. Los establecimientos educacionales tienen la obligación de acoger, ¿cierto?, estas matrículas de los niños, ¿cierto?, que presentan algún tipo de diagnóstico como tal. Y hay algunos que ingresan también, pero sin un diagnóstico específico. ¿Ya? Pero el establecimiento, ¿cierto?, tiene el deber de otorgar la educación, de que los niños también permanezcan en el aula lo máximo posible. Hay casos, ¿cierto?, súper complejos donde los niños salen constantemente del aula, pero se busca que en general, ¿cierto?, no lo hagan tan seguido o que sean solo unos minutos. Ya es otro tipo de protocolo el que se trabaja ahí. Pero en general, ¿cierto?, lo que se busca es que puedan permanecer. Vamos a ir un poquito más rapidito para finalizar. Em, claro, mm, mm, mm. Ya, me queda pendiente algo de acá. Ya, lo de las pruebas atrasadas lo vamos a ver después, ya porque va a haber una fecha específica para pruebas atrasadas, como en los módulos anteriores, ya va a haber un plazo determinado. Quiero mostrarles un pequeño video, ya que tenía acá, vamos a ver si podemos verlo por la hora, ya que es más que nada buscando, ¿cierto?, que podamos ver cómo vería el mundo un niño con. Ahí sí, había dejado de grabar un poquito. Ya, en el video, ¿cierto? Como dije, lo vamos a comentar en la próxima clase, ya porque es poco de lo que se viene. Y más que nada, bueno, dejar esa pequeña reflexión antes de pasar a la última partecita que es muy cortita. Ya veíamos, ¿cierto?, a un niño que estaba en compañía de su madre, ¿cierto?, en un centro comercial, un mall, ¿cierto?, muy concurrido, son estos tipos de espacios, ¿ya? Y veíamos que el niño, ¿cierto?, recibía muchos estímulos del ambiente. Ya, el mall, ¿cierto?, los ruidos de los globos, las bolsas, la comida, el hablar de la gente, ya que llevó, ¿cierto?, a nuestro niño a desregularse, ¿ya? La persona que iba pasando ahí, ¿cierto? Vio a este niño con esta reacción y la persona que iba ahí simplemente quedó mirando con una cara que nosotros podemos reconocer, ¿cierto? Que dijo prácticamente tiene una pataleta y dijo así como, wow, no, paso. Ya, entonces, ese tipo de reacciones son las que vemos comúnmente, ya es súper importante no
No pensar, ¿cierto?, que nuestro niño tiene una pataleta como tal, ya, sino que podríamos estar viendo otro tipo de situación o de regulación. Entonces, eso lo vamos a ver igual en más detalle en la próxima clase, esto es solo para anticipar un poquitito. Y vamos a ver lo que en teoría ahora, que son los métodos de screening del autismo. El autismo se puede diagnosticar a cualquier edad, ya desde la primera infancia, ¿cierto? Se pueden tomar algunos signos que vayan apareciendo. El diagnóstico como tal, el común y con mayor certeza, se realiza a partir de los 2, 3 años aproximadamente para tener un diagnóstico certero. En algunos casos que son más evidentes, ¿cierto? Se puede obtener muy a temprana edad el diagnóstico. Hay otros casos, como ya les había comentado, donde se puede detectar mucho más tarde, ya cuando en la adolescencia, en la etapa universitaria o en la adultez, ¿cierto? O en la vida laboral ya podemos encontrar, ¿cierto?, los primeros signos. Ya, es súper importante. Es importante tener en cuenta que el diagnóstico de autismo, ¿cierto?, puede ser más difícil en niños pequeños, especialmente cuando presentan una sintomatología, unos signos que sean muy leves, casi imperceptibles. Mientras antes se realice el diagnóstico, según la literatura, es mejor, ya que se pueden ir brindando los apoyos necesarios de acuerdo a cada etapa que tenga, a cada desafío que se vaya enfrentando nuestro niño. Ya también, ¿cierto? En la adultez también se pueden realizar algún tipo de apoyos, ya, pero es fundamental que se realice cuando son más pequeñitos. Este tipo de evaluaciones que aparecen acá, ya, por ejemplo, el QSHAT, perdón, el QSHAT es un cuestionario. Ya, todas estas herramientas que aparecen acá sirven para obtener cierta información que apoya el diagnóstico como tal. El diagnóstico en sí lo va a realizar un profesional acreditado. En nuestro país es el neurólogo infantil o neuróloga y psiquiatra infantil o adulto, dependiendo de la edad, ¿cierto?, en que se vaya a realizar el diagnóstico. Pero todos estos métodos que aparecen acá ya nos van a servir para la pesquisa, ¿cierto? Y para la recopilación de antecedentes como tal. También nos sirven para descartar o asociar otros diagnósticos. Este cuestionario, que es el QSHAT, ya es diseñado para evaluar el riesgo de autismo en niños pequeños, especialmente entre los 18 y 24 meses. Este fue específicamente diseñado para evaluar, identificar los posibles signos de autismo en niños mucho más pequeñitos. Ya constan de 25 ítems que abordan diferentes áreas del comportamiento y el desarrollo que pueden estar relacionadas con el autismo. Tiene aspectos como la comunicación, la interacción social, el juego, ya, qué tipo de juego presenta nuestro niño, si es un juego muy marcado, muy estereotipado, ya, y los padres o cuidadores principales son quienes llenan este cuestionario como tal. Ya, y luego de eso se clasifica, ¿cierto? Se clasifica si corresponde o no, ¿cierto? Para apoyar el diagnóstico. Por otro lado está el MCHAT, que es el siguiente, también es un cuestionario, pero que está diseñado para evaluar riesgo de autismo en niños pequeños también, pero este ya va un poquito más grande, de los 16 a los 30 meses. Ambos cuestionarios, el QChat y el MChat, son herramientas de detección temprana, ¿cierto? Que se van a utilizar para identificar diferentes signos de autismo en las etapas más tempranas del desarrollo. Esto nos puede servir como antecedente, ¿cierto?, de los hitos que estaban logrando nuestros niños cuando más pequeñitos. Van a apoyar derechamente el diagnóstico en caso de que proceda. También nos van a ayudar a descartarlo si es que no procede o a comparar, ¿cierto?, con otro tipo de diagnóstico. El MChat consta de preguntas también que van a abordar, es muy similar al QChat, el MChat.
son bastante similares y también son respondidas por por los padres o cuidadores principales de los niños. ¿Ya? Y bueno, el MChat, ¿cierto? Si tiene resultados positivos, va a mostrar mayores signos y mayor riesgo de presentar, ¿cierto? El diagnóstico de autismo. Se utilizan ambos en contextos ya que son más clínicos y de atención pediátrica, ya, pero más que nada es un cuestionario. Por otro lado, el A22 ya es tremendamente conocido, se considera una herramienta de evaluación de las más confiables hasta este momento para el diagnóstico del autismo. Ya consiste en una serie de evaluaciones que son estructuradas y algunas que son semiestructuradas. Ya acá el A22 consiste en una batería, ¿cierto? Que contempla, es una caja, ¿cierto? Con varios elementos. Hay distintos tipos de actividades y juegos, ya, para niños. Para adultos también existe, pero son fichas las que se llenan. Ya, el realizar solamente una 2-2 o alguna de las anteriores no constituyen en sí un diagnóstico 100%. Ya existen muchas personas, sobre todo con el A22, que lo consideran, ¿cierto?, un diagnóstico cerrado 100%. Si bien el A22 tiene mucha relevancia, tiene gran asertividad, no constituye por sí solo un diagnóstico. Es importante conocerlo, ¿cierto? Porque hay algunos profesionales, ¿cierto?, que nos dicen que sí o sí va a tener autismo y para poder realizarlo, el profesional requiere de una acreditación, ya que sea a nivel nacional e internacional. Ya hay una serie de documentos extra, no es solamente aplicarlo. Ya, y como les decía, es bastante confiable el resultado, pero no va a constituir, no va a construirse que nuestro niño o niña tenga el diagnóstico como tal. También está dentro de los análisis genéticos el análisis de X frágil. X frágil ya es un diagnóstico que afecta la producción de proteína para el desarrollo normal del cerebro. Ya es muy poco frecuente el síndrome de X frágil. Ya, y se asocia también con sintomatología del autismo. Por eso se realiza un estudio que es genético para descartar que no sea en realidad que estemos frente a un síndrome de X frágil. ¿Ya? Y también es necesario, ¿cierto?, realizar un electroencefalograma, ya que registra la actividad eléctrica del cerebro, porque como les había comentado, existen muchos diagnósticos de autismo asociados a epilepsia. Ya, igual es una prueba súper importante que no hay que dejar de lado, ¿cierto? Porque en el caso de niños muy pequeños que tengan alguna, alguna alteración, ¿cierto? Que los haga tener estas crisis de epilepsia, es súper bueno manejar, ¿cierto? Estar preparados por si sucede. El ADIR ya es una entrevista. Ya es una entrevista sobre el desarrollo, el comportamiento de cada individuo en la edad actual, cubre también diferentes áreas. Se utiliza más que nada para tener como un registro sobre el historial de desarrollo de los niños. ¿Ya? Y también existen otros tipos de evaluaciones. Como les decía, se suelen confundir mucho algunos de estos como algún trastorno auditivo o del lenguaje. Se confunde bastante con características de autismo. También es necesario realizar evaluación visual y motora en el caso de que nuestro niño, ¿cierto?, se vea afectado por alguna de estas para no confundir los diagnósticos. Es sumamente importante, ¿cierto?, el tener esta diferenciación o, ¿cierto?, tener, si es que existe algún diagnóstico que sea comórbido, que acompañe el diagnóstico, que ambos, ¿ciertos?, puedan estar pesquisados. Entonces, bueno, existen otros métodos, pero estos son los más convencionales para poder, ¿cierto?, favorecer y comenzar a diagnosticar a nuestros niños.
Y hasta aquí hemos llegado. Y ahora sí, comentarios, dudas, algo. Ya, si no hay, ya, los comentarios de personas que se querían retirar. Vamos a revisar la asistencia al tiro. Aprovechando que estamos, eh, muy buena clase. Qué bueno que le gustó. Ya, súper. Danila, perdón. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, se escucha clarito. Buenas. Ah, ya, quería hacer una consulta. ¿Hay grados sobre el autismo? Sí, Grados como un primer grado, segundo grado. sí, existen de acuerdo a la clasificación diagnóstica del manual que utilizamos en nuestro país, que es actualmente el DSM-5. Existe una graduación. Viene igual más adelante en el programa. Creo que Ya. la próxima clase lo podemos ver o si Ah, no es la subsiguiente. Y ahí lo vamos a explicar con mayor profundidad. Pero también, ¿cierto? ok, muchas gracias. También existen otras clasificaciones, pero acá específicamente vamos a ver las que aparecen en ese manual. Ya, algunas personas están retirando, así que vamos, si alguien más tiene alguna consulta. Sobre la prueba trazada, le había comentado que pueden dejar sus, eh, bueno, toda prueba trazada se da un día después de finalizada la última prueba del módulo. Ya, si terminamos un día martes, por ejemplo, el módulo, finaliza la prueba, entonces jueves y viernes quedarían para dar evaluaciones atrasadas. A esa fecha se da al final porque aún no sabemos si puede haber alguna variación en el calendario, no, nunca sabe. Así que hasta ahora, ¿cierto? Eh, la fecha aún no puede ser establecida, pero sí existe esa opción de rendir evaluaciones atrasadas. ¿Ya? Y si no existen más dudas por el momento, ya me dejan sus nombres, ya la mayoría se está retirando, ya por la hora estamos súper bien. Así que me dejan sus nombres en el chat para traspasarlos. Y algunas personas se tuvieron que retirar antes, así que mejor lo reviso desde ahí. Y queda el registro también para poder traspasarlo directamente a la asistencia. Primera vez que saqué un 7. Muy bien. Felicidades. A todos les fue más o menos bien, así que súper. Muy, muy bien. Ya, entonces, me dejan ahí los nombres. Volví, me dice. Qué bueno que volvió. Ya estamos finalizando, así. Déjeme los nombres, por favor. Si alguien tiene dificultades con la asistencia, esta asistencia la subo, trato de subirla inmediatamente, igual que la clase de hoy que queda en el aula. Así que voy a tratar de aquí a las 10 ya tener todo ok en el aula. Así que me acompaña el internet para poder subir la clase lo más rápido posible. Ya, y cualquier duda, consulta, me dicen me hablan por el chat o ya ahí desde la 1 a las 7 estoy respondiendo con mayor frecuencia. Y si no, nos vemos el jueves. Perdón, tengo un poco perdida los días. Ya que esté muy, muy bien, déjenme sus nombres, por favor, para tener el respaldo ahí de que estábamos todos. Y me voy a quedar un ratito aquí para esperar que puedan darme sus nombres. Dejo de grabar.